Señor gerente del Sistema Metro de Medellín, Tomás Elejalde, gerente, bienvenido, buenos días. Feliz Navidad para usted, para los suyos y entre los suyos toda la gente del Metro de Medellín, por supuesto. ¿Cómo está? Muchas gracias, Felipe. Un saludo para usted, para Paula, Andrea, para Juan Carlos y para todos los televidentes. Cerrando un 2022 para nada fácil, este año ha sido bien retador, ¿o no? Sí, pensábamos que el año 2020 había sido difícil con la pandemia, sí, pero igual el año 21 tampoco fue nada fácil con las protestas y las marchas que también tuvimos que enfrentar. Y este año 2022 con la ola invernal que ha sido muy fuerte y que ha tenido pues que ser atendida debidamente por todos nuestros equipos. Y con un rezago del tema financiero traído desde 2020 con la pandemia que ha sido muy compleja. Ya vamos a hablar, gerente, de eso. La novedad de esta mañana, Estación Bello, interrupción del servicio entre Niquía y Madera con incidente con persona en la vía. ¿Qué detalles hay a esta hora? ¿Todavía se mantiene la anormalidad? Ya están terminando de hacer los procedimientos de policía judicial que tienen que ser hechos de acuerdo a la ley. Afortunadamente solo fue afectada la Estación Bello, eso es una buena noticia. Pudimos prestar servicio desde la Estación Niquía, pasando por los patios de Bello. Ah, bueno, haciéndole el quite a la Estación Bello, que es donde se presenta la novedad. Gerente, la demanda a la Alcaldía de Medellín, al distrito, ¿no hubo forma de resolver esa situación de otra manera? Pero todavía se puede. Lo importante es que siempre está abierto el camino de una conciliación. Lo que pasa es que en el derecho, y sobre todo nosotros como funcionarios públicos que estamos pues para defender instituciones públicas y recursos públicos, pues tenemos que cumplir unas fechas de ley, tenemos que cumplir en los procesos legales, esto es muy estricto, y en este caso nosotros tenemos a su vez una demanda de los concesionarios hacia nosotros, que tiene unos tiempos que se vencen ahora en los meses de enero o febrero, y por eso pues teníamos que interponer también la demanda por solo procedimiento legal, pues básicamente. Eso no quiere decir que no estemos en este momento sentados con el municipio de Medellín buscando las fórmulas de arreglo pertinentes. De hecho, hay sobre la mesa algunas fórmulas bien interesantes y que seguramente podrán arreglar este tema, como la presentación de un acuerdo, de un proyecto de acuerdo al Consejo de la Ciudad para tener unas vigencias futuras, que además es una solución estructural que es de esta administración. Gerente, ¿por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué la deuda? ¿Cuál es la explicación de la Alcaldía de Medellín? Mira, esta situación de tener un fondo de primero hay que dar el contexto de que se requiere para la operación de los buses un fondo de estabilización de la tarifa para que los pasajeros no tengan que pagar una tarifa muy alta. Esto sucede en todas las ciudades colombianas, de acuerdo a unos documentos COMPES, de acuerdo a unas políticas del gobierno nacional de hace muchísimo tiempo, derivadas de la forma como vino operando Transmilenio desde el año 2000. Igualmente acá también hemos tenido desde el año 2011 un fondo de estabilización tarifario que se ha venido pagando en las diferentes administraciones, a veces con rezagos, sí, hay que decirlo, pero definitivamente en el año 2020, como lo decíamos ahorita, que se presenta la pandemia, tenemos una situación mucho más compleja, y es que al tener tan bajos ingresos en el sistema, por el confinamiento, que la población no se movilizaba, entonces el FED creció a más del doble. Y allí el municipio de Medellín se ha visto pues obviamente en dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. Ya el resto de por qué se llega a un tema legal, pues ya lo expliqué ahorita, es un asunto pues puramente de trámite. Como funcionarios públicos debemos resolver estos temas con unas fechas muy específicas y es algo totalmente institucional. Gerente, ¿qué se le debe a los concesionarios? ¿Por qué también hay una demanda de ellos hacia el Metro de Medellín? Sí, mira, en el año 2011 se suscribió un acuerdo entre el municipio de Medellín y el Metro de Medellín para operar el sistema de buses. Inicialmente iba a ser operado por privados como en todas las ciudades del país, pero no fue posible que fuera exitosa esa primera licitación, entonces la Alcaldía de Medellín desde entonces definió a través de sus mecanismos de junta directiva entregarle al Metro de Medellín esa operación y a su vez la responsabilidad para concesionar las alimentaciones. Eso fue lo que sucedió, por eso es que hay en este momento dos contratos, uno del Metro con los alimentadores, con lo que se llaman las cuencas 3 y 6, Belén y Manrique, y del Metro con el municipio de Medellín. Ese es el contrato principal del Metro con el municipio de Medellín. El otro es un contrato que se deriva de una concesión y al no obtener los recursos del FED, pues nosotros tenemos que tener también allí una responsabilidad frente a los concesionarios.
Señor gerente, ayúdame a entender algo. Si la alcaldía de Medellín tiene asiento en la junta directiva, tiene también todos los conocimientos de estos procesos, ¿por qué el alcalde se molestó de una manera tan fehaciente, incluso peyorativamente insultante frente a miembros de la junta directiva, descalificando esta acción que de entrada es legal? Es que para cualquier persona que conozca de derecho sabe que usted en su calidad de gerente y de administrador tiene que poner esa demanda. Que se vencen unos tiempos. Exactamente, O sea, es un término legal. No da plazo. ¿Por qué pasa esto para ensuciar, enturbiar un tema que finalmente es otro más que de alguna manera dice, oiga, ¿qué está pasando allí? A ver, Juan Carlos, es difícil para mí como administrador hablar por la Junta Directiva, porque sí, es una pregunta bien compleja, porque como gerente, pues yo dependo de la Junta Directiva. Entonces, pues hay que insistir en eso, en que la Junta Directiva es un ente autónomo que tiene su propio gobierno corporativo, que tiene dos socios, municipio Medellín, y Gobernación de Antioquia, pero también tiene una representación importante de la Presidencia de la República. O sea, es un órgano colegiado complejo de administrar, en donde yo pues difícilmente podré saber qué puede estar sucediendo dentro de esta Junta Directiva. Hace 27 años que esta Junta Directiva está compuesta de esa manera y siempre ha habido allí tensiones. Esta no es la primera vez que sucede y esperemos que se resuelvan a favor de la empresa y a favor del servicio público que prestamos para los ciudadanos. Gerente, pero usted tiene relación, línea directa con el alcalde de Medellín. ¿Hay una conversación fluida o ese canal está roto? ¿No hay relación directa con el alcalde y todo se media desde la Junta? No, hay relación directa desde hace mucho tiempo y desde que inició la administración siempre ha sido una relación totalmente fluida, tanto con el alcalde como con todos los secretarios. Y repito, ahora lo dije, esto es un asunto puramente institucional y no se maneja a nivel personal. Gerente, ¿cuál es la expectativa? Usted ya lo mencionaba, la respuesta por parte de la alcaldía, de la aprobación de vigencias futuras. ¿Qué sigue en el proceso en cuanto a fechas, en cuanto a límites de plazo? ¿Cuándo ustedes deben obtener una respuesta o un plan de financiación? ¿Qué va a pasar ahí? Primero, vale decir que vemos con muy buenos ojos la presentación del proyecto de acuerdo al Consejo. Es definitivamente la solución estructural que buscábamos. ¿Pero eso ya es una realidad? Es un tema que se está tratando esta semana en sesiones extra. Ya fue presentada la solicitud al Consejo, fue presentado el acuerdo, el proyecto, y esta semana que se surten las extras del Consejo debería ser debatido, debería ser revisado este tema y ojalá pues obviamente aprobado. ¿Y sería por el valor de la deuda o es mayor? No está completa la deuda porque el mismo secretario de Hacienda, el mismo alcalde, han acordado también con el área metropolitana algunos mecanismos adicionales para complementar el fondo de estabilización. El área metropolitana como autoridad de transporte también ha previsto allí la creación de una tarifa especial para este fondo y algunos recursos adicionales. Entonces no todo se encuentra realmente en las vigencias futuras y habrá que complementarlo entonces con estos otros mecanismos. Además también la alcaldía de Medellín y esto lo vemos también con muy buenos ojos, está estudiando otros mecanismos para poder alimentar el FED, para poderlo tanquear, como diríamos nosotros coloquialmente, y es a través de mecanismos que se han probado y que tienen que ser revisados con mucho cuidado, como por ejemplo el famoso cobro por congestión, que es el que para eximirse, por ejemplo, del pico y placa uno pueda pagar un dinero que iría al FED, por ejemplo, o unas tasas ambientales, o el cobro por parqueo en vía o por parqueaderos públicos en otros sitios. Esos cobros en otras ciudades del país están alimentando los fondos de estabilización de la tarifa y esperamos que aquí en Medellín suceda lo mismo y con eso ya se podría cubrir la totalidad del FED hasta el año 2029. Gerente, para llegar a algunos de estos cobros que sabemos involucran a la ciudadanía en general, pues debe existir un proceso largo, incluso de discusión, de socialización en caso de que así sea un cobro por congestión, un cobro por parqueadero. ¿Usted cree que va a aguantar ese fondo de estabilización de esa forma antes de implementarse estas medidas? Definitivamente sí, porque hay unas externalidades positivas que hablan por sí solas en el sistema de buses. Por ejemplo, el solo sistema de buses, la sola troncal que pasa por acá al frente, la troncal de línea 1, línea 2, generan
en un año unas externalidades positivas en reducción de congestión, reducción de enfermedades, reducción de accidentalidad, reducción de carbono en el ambiente, que superan los 380.000 millones de pesos. Y allí está saldado definitivamente el FED, que es un FED de aproximadamente unos 60-65 mil millones de pesos al año. O sea que estamos realmente teniendo una compensación muy adecuada. Además, estamos contribuyendo a que los estratos 1, 2 y 3, que son nuestros viajeros, los viajeros del sistema de transporte pertenecen 94% a esos estratos, puedan viajar a una tarifa social, no tengan que pagar una tarifa tan alta. Y definitivamente yo creo que esa discusión aguanta cualquier instancia. Juan, antes de su pregunta, deje mostrar, miren cómo está ustedes a esta hora uno de los accesos al metro de Medellín, gerente. La situación es bien complicada. Mire ¿cuál estación será esta? Creo Paula? que es Madera, Felipe, ¿Esta es la Madera? estación Madera, porque hay otro reporte de ciudadanos de esa misma estación. Bueno, sí, la esto se estación debe Madera. a la situación que tenemos en Bello, Pero, que es una situación particular, ¿cómo efectivamente. logran ustedes atender esa altísima demanda y ese represamiento? Gerente, es que miren, esas escalas están a reventar, ahí no cabe una persona En la fondo más. al fondo, es que de pronto al fondo lo que Sí, se claro, ve gente. mire, Exacto, ahí la míralo vamos a aquí, abrir. mire. Pero yo la abro un poquito Y más de aquí, aquí Ahí la le estoy están haciendo abriendo. el zoom, mire. Ahí le hago el zoom para que se vea. Es Eso, algo todo que eso es solo, que solo con la colaboración de la gente y con el tiempo y la organización Pero se puede ¿cómo puede lograr. colaborar, gerente, la gente? Porque la Haciendo gente fila, teniendo está paciencia, desesperada, bregando a entrar al sistema. Y nosotros tratando de solucionar el problema que se presentó en la estación Bello en el menor tiempo posible, y yo creo que lo vamos a lograr, obviamente, como siempre lo hemos logrado. Miren esta, mire esta, gerente, mire esta foto que también nos está... Estos son televidentes que nos envían el reporte, estas fotos son de ahorita. Miren eso. Si la producción le puede hacer el zoom a ese puente, esas escalas, para que vean cómo está la situación bien compleja en este momento. Normalmente evacuar, por ejemplo, una estación con estas características, gerente, ¿cuánto tiempo se pudiera tomar? Se puede tomar aproximadamente unos 45 minutos. ¿Cuál su pregunta? Sí, lo que pasa es que en esto hay que ser muy claros. Cuando sucede lo que sucede en vía, sale de las manos del metro porque entra autoridad a mediar, y ese lo decía el gerente al comienzo de la entrevista. El metro tiene que parar el servicio y entrar la fiscalía a hacer los procedimientos, y dependen del tiempo de la fiscalía para poder proceder. Gerente, hay una sensación, no sé, y los clientes lo escriben, que en los últimos tiempos ha habido más hechos como el de hoy. Antes no se presentaban tantos, y eso hay que conversarlo, que hay veces, hombre, qué pena decirlo, pero también hay que hablarlo. Hombre, no sé, la gente antes respetaba más el metro como en ese sentido, y hoy se presentan más accidentes en vía. Gerente, ¿es un sentir o es verdad? Hay un tema que definitivamente tiene que ver con la salud mental de la población post-pandemia. Es un tema que estamos tratando con las secretarías de salud de los diferentes municipios del Valle de Aburrá y de Medellín, y hemos desplegado unas estrategias bien importantes, como por ejemplo la de los escuchaderos, que realmente han rescatado muchas vidas. Es una cifra importantísima la que se ha logrado atender, más de 2.000 personas en los escuchaderos que por algún motivo requieren que algún profesional de la salud mental los pueda asesorar, los pueda escuchar y los pueda atender. Esto ha sido una gran bendición en un momento en que definitivamente tenemos disparada una situación compleja de salud mental, en donde efectivamente usted tiene razón, hemos tenido pues este tipo de eventos con una mayor frecuencia de lo normal. Se ha normalizado ya, nos están advirtiendo aquí los integrantes del equipo de comunicaciones del Metro de Medellín, la prestación del servicio entre Niquía y La Estrella, es decir, ya también se está atendiendo la estación Madera y la estación Bello, y se supone, dice el gerente aquí en esta mesa, que en 45 minutos pues podrían evacuarse esas personas que están allí esperando para utilizar el transporte. 7 de la mañana en punto. Gerente, finalmente, recomposición de la Junta Directiva. ¿Cómo evalúa usted ese escenario de integrantes de Junta, pensando específicamente en la potestad, obviamente, que tiene el gobierno nacional, gobierno que hoy es el gobierno de Gustavo Petro, de nombrar sus delegados en la Junta? Ahora lo decía yo, muy difícil para mí hablar sobre la composición de la Junta. Lo que reconocemos nosotros desde la administración de la empresa es la total y absoluta autonomía del presidente de la República para nombrar sus delegados allí. En eso pues obviamente nosotros acompañamos ese proceso.
pero es complejo para nosotros pues saber cómo irá a quedar o cómo se va a conformar. Esperamos que al final, como decía yo ahora, la que salga ganando sea la empresa, con una junta fortalecida, con una junta que sea cercana al gobierno nacional, en donde nosotros tenemos muchas necesidades de llegar a él por diversas razones, y que la conversación fluida con el gobierno nacional afortunadamente se ha venido dando y se debe intensificar. Gerente, recuerde cómo es la composición de la Junta. ¿Son cuántos miembros? Son 9 miembros, son 9. 5 del señor presidente. Ah, son 5. Sí, señor. Y los otros son dos y los otros son 2 del departamento y 2 del municipio. Así es, así es. Hay mayoría entre Y usted tiene claro, gerente, que esa recomposición amenaza su continuidad. Claro, totalmente. Eso siempre ha estado en la mesa. Y somos conscientes de ello. Lo importante es que haya estabilidad. Lo que pasa es que yo no me puedo dedicar a pensar en ese tema teniendo pues estos problemas que ustedes acaban de ver. Sí, tengo otras cosas que hacer y a eso me dedico realmente con el equipo en el día a día, a solucionar este tipo de situaciones y a poder dar respuesta en el mediano y largo plazo a la organización y a lo que necesitan los ciudadanos. Gerente, la gente constantemente nos pregunta por la cultura metro. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cómo lo ven desde allí? Mira, qué buena pregunta, porque realmente nosotros sí hemos identificado unas dificultades importantes en la cultura ciudadana. Sí. La cultura ciudadana ha tenido ahora en este momento, tal vez post pandemia y después de las marchas y protestas que se plantearon en el año 2021, unas afectaciones importantes en el relacionamiento del ciudadano con los otros ciudadanos y con el entorno de los espacios públicos y el comportamiento en comunidad. Definitivamente allí hay problemas en forma generalizada. Lo que pasa es que la cultura metro tiene obviamente ese componente, pero la cultura metro va mucho más allá, porque la cultura metro tiene componentes de relacionamiento positivo, incluso consigo mismo como ser humano, también con los otros, en donde la cultura ciudadana es importante, pero la cultura metro también trasciende el relacionamiento positivo con el medio ambiente. Entonces, no podemos concluir, y tampoco estamos obviamente de acuerdo con las conclusiones que dicen que la cultura metro está en deterioro, porque la vemos mucho más fortalecida incluso que nunca, con aspectos tan importantes como el relacionamiento con las comunidades en los proyectos, el relacionamiento con el medio ambiente a través de la descarbonización y las externalidades positivas que nosotros estamos dando. Y estamos trabajando para que la cultura ciudadana en general se pueda volver a normalizar. De alguna manera tenemos también algunos grupos poblacionales nuevos que debemos acoger adecuadamente. Nosotros también en la pandemia, eso lo debemos reconocer, tuvimos que suspender actividades directas, actividades presenciales con las comunidades, los colegios, etcétera, con los grupos empresariales que estamos ya retomando con mucha fuerza, como los programas de Amigos Metro, de programas de líderes barriales. A través de estas acciones yo creo que podemos retomar mucho de estos temas de comportamiento adecuado de la ciudadanía. No es fácil, es un tema de tiempo, pero yo creo que tenemos identificadas las situaciones y vamos por buen camino para resolverlo. Necesitamos corresponsabilidad, en esto no somos capaces solos, porque la relación con el otro y la relación de la cultura ciudadana con los demás conciudadanos es algo que no lo puede solucionar solo el Metro de Medellín, ahí tenemos que trabajar todos.